¿Quiénes fueron los Aes Sith? ¿De dónde procede este nombre tan sugerente que nos podría remitir incluso a la Orden Sith de la Guerra de las Galaxias? ¿Qué nos une a nosotros, hombres y mujeres del siglo XX y XXI, con ellos? ¿Qué era el otro mundo del que nos habla la mitología celta? ¿Qué tienen que ver todo esto con los Tuatha de Danann? Si te apetece conocer más acerca de ello, te invito a que me sigas viendo. Seguro que conoces la serie de Prime Video La Rueda del Tiempo, basada en una saga de libros de fantasía cuyo primer volumen se publicó en 1990 del autor ya fallecido James Oliver Rigney Jr., bajo el seudónimo de Robert Jordan. La serie, y por ende la colección de novelas, abordan una clásica historia de señor oscuro a punto de conquistar el mundo, con un grupo de chavales protagonistas que por supuesto son embarcados en la sacrosanta misión de salvarlo, al mundo no al señor oscuro. Y esta misión salvadora, casi mesiánica, se da bajo la dirección de un maestro que parece saberlo todo y que dirige sus pasos ayudándoles en su propósito. Vamos, una historia que con sus variantes llevamos viendo desde hace muchísimos años a través de otras sagas como por ejemplo El Señor de los Anillos de Tolkien. En esta última, Tolkien utilizó sus amplísimos conocimientos de mitología comparada para crear una historia donde no especificaba claramente nombres, ni pueblos, ni historias, ni mitologías concretas. Pero a poco que escarbase se encontraron las raíces mitológicas de donde extrajo mucha de esta información, que luego convirtió en literatura. En el caso de Robert Jordan, creó una historia de fantasía aprovechando sobre todo la mitología irlandesa y celta, y algo de tradiciones orientales, sobre todo taoístas, infiltrando nombres e historias con pequeñas variantes dentro de un marco de narrativa fantástica. De esta manera introdujo a unas misteriosas mujeres medio magas, o magas enteras, a las que llama Aes Sedai, mujeres que se asocian a un concepto políticamente correcto hoy día, ligado a lo antipatriarcal, y donde si en otras ocasiones el guía de la aventura era un anciano barbudo de pelo largo y blanco, esta vez el autor decide colocar a una bella y poderosa mujer. El hombre como destructor de mundos, la mujer, o algunas de ellas, como las únicas capaces de recomponerlo, o al menos de impedir que se destruya o que se destruya lo menos posible, ya que es la única capaz de encauzar de manera positiva la energía cósmica del planeta y utilizarla más o menos sabiamente. Una energía llamada hoy día de distintas maneras en muchas culturas planetarias: Ki, Chi, Prana, Orgón. Jordan introduce el concepto de la rueda del tiempo y además lo utiliza como título y leitmotiv de la trama, donde conoceremos también a los Tuatha An, un pueblo nómada y errante cercanos a los Tíngaros, como una idea bucólica y pintoresca que tenemos ahora mismo del pueblo gitano, de una manera similar a como lo hizo Philip Pullman cuando escribió poco después La Brújula Dorada. Un pueblo que en la serie sigue lo que ellos llaman la filosofía de la hoja, como una ideología pacifista antítesis de cualquier violencia. Estos son algunos ejemplos de apropiación, con ligeras variantes, de unos caracteres culturales y mitológicos muy pero que muy específicos. La libertad creativa es fundamental, pero el hecho de que Jordan utilice las denominaciones tan concretas para sus caracteres literarios hace que al mismo tiempo cree un ligero grado de confusión. En un vídeo anterior vimos quiénes eran en realidad los Tuatha de Danann, que poco tienen que ver con los Tuatha An de la serie La Rueda del Tiempo, y que aunque lejanamente pudieran estar emparentados con las Aes Sedai de la serie, les separan en realidad muchísimas cosas. Veamos la relación de los Aes Sedai con el otro mundo celta. La mitología celta nos habla de un mundo que coexiste con el humano, el mundo feérico. Este mundo abarca distintos espacios. A veces se sitúa más allá del océano Atlántico, ya que de allí se supone que vinieron la mayoría de sus dioses. Tendría una correlación griega en el famoso Jardín de las Hespérides, situado en una isla que con el tiempo se transformó en el Avalon artúrico, y que se relaciona también con los manzanos de la inmortalidad. En estos mitos artúricos, Avalon y Nisafanach, para el galés, era la isla de Morgane y sus 8 hermanas, donde fue llevado el cuerpo moribundo de rey Arturo tras su batalla con Mordred. Es el lugar que algunos han querido hacer corresponder con la actual zona de Glastonbury. Además de esta, hubo otras islas que adquirieron relevancia feérica y que fueron residencia de dioses, héroes y druidas célticos, como la actual isla de Anglesey, y Nismún, la isla sagrada de los druidas de Britania en Gales, las islas Scilly o algunas de las islas Hébridas. Son islas paradisíacas que fueron nombradas de distintas maneras, pero cuyas traducciones vendrían a ser la tierra de los bienaventurados eternamente verde, o la planicie del deleite, que según la leyenda estaba regida por Tetra,
un rey fomoriano de la raza de los gigantes. O la tierra de las mujeres, cuyo eco encontramos en el libro tercero del Lebor Gabála Eren, o libro de las invasiones irlandesas, del que ya hablé en mi vídeo anterior. O el paraíso de los pájaros, unas tierras relacionadas con el mítico lenguaje de los pájaros, con el que ya dentro de la tradición cristiana se dice que se comunicaban los ángeles con los humanos, y en la que algunos pájaros, como los famosos cuervos de Odín, ejercían como mensajeros entre los mundos físicos y metafísicos. Parece que los confines del océano Atlántico eran el lugar de donde procedían la mayoría de aquellos dioses de la mitología celta. Esos dioses que una vez tuvieron que exiliarse de las tierras irlandesas y británicas en las que se habían asentado, se retiraron a un mundo subterráneo, férico, que se extendía bajo túmulos, supuestamente funerarios, como dólmenes, cromles, menhires y otros monumentos megalíticos repartidos por la campiña británica. La mitología galesa llama Annwn a esa tierra extraña inframundana asociada a los muertos, a los antepasados y a estos seres misteriosos. Un nombre que sin duda recuerda al todopoderoso dios sumerio Anu y a la antigua ciudad egipcia de Heliópolis, conocida en los textos bíblicos como Yunu o On. La traducción del galés de An es en el interior, mientras que Dofn, o como quiera que se pronuncie en galés, significa mundo, por lo que literalmente haría más referencia a mundo subterráneo que a un mundo metafísico, mágico y fantástico. En el libro de Taliesin se describe el viaje del rey Arturo a varios reinos de este otro mundo dentro del Annwn, por lo que se da a entender que este mundo no es simplemente un pequeño lugar donde habitaban las hadas y la magia, como podía presuponerse por las descripciones de Avalon, sino que era tan inmenso como nuestra realidad, con varios reinos y sin duda con numerosísima población. Las denominadas genéricamente como hadas son, según nos cuentan los antiguos relatos irlandeses, descendientes directos de los Tuatha de Danann, el antiguo y teóricamente mítico pueblo irlandés que, como ya vimos, se exilió al inframundo subterráneo tras ser derrotado por los milesios procedentes de Galicia. Las entradas físicas o metafísicas a este inframundo subterráneo se encontraban en los Sith irlandeses, llamados Dawin en el celtismo escocés, nombre que curiosamente suena bastante similar al planeta Tatooine de la Guerra de las Galaxias. Ambos nombres designan lo mismo, los montículos sobre los cuales, como dijimos, asientan monumentos megalíticos como crónleps, menhires, dólmenes y laberintos. Unas entradas que tienden a entreabrirse en fechas concretas como las de las 8 festividades del calendario celta, como Samaín o Beltane, y a ciertas horas del día, específicamente el amanecer y el anochecer, momentos en los que se producen particularidades energéticas muy llamativas. Estos montículos podrían tener que ver también con las motas, cerros sobre las que comenzaron a construirse a comienzos de la Edad Media numerosas e incipientes fortificaciones por algunas zonas de Europa, y de las que en España hay numerosísimos ejemplos. En Irlanda hay muchas historias sobre los Knocks, que se traduce como colina hueca, dentro de las cuales se dice que viven extensas poblaciones féricas. Un ejemplo serían Knockma o Newgrange en Irlanda. Este tipo de asentamientos féricos habituales de Irlanda, Gales y Escocia se dan también al suroeste de Inglaterra, en la armórica francesa de Asteris y también en la península ibérica, donde en Galicia son conocidos como mouros y mouras, un nombre que proviene del céltico mour, con el que se nombraba al mundo de ultratumba. Allí, hadas y hados que residen bajo los dólmenes, castros y montículos huecos guardan la entrada a tesoros de todo tipo. En este sentido, las leyendas cristianizadas protagonizadas por San Jorge, vencedor del dragón en la cueva, son un buen ejemplo de ello. En una zona ya tan interior como Castroventosa, ubicada en el Bierzo leonés, circulan mitos que refieren la existencia de un gran reino subterráneo cuya entrada se encuentra en algún punto de este castro. Y ya trasladándonos a la cultura cinematográfica hispana, podemos ver ese mismo reflejo en la película El laberinto del fauno, del gran Guillermo del Toro. Casi todos los restos más o menos megalíticos de las islas británicas entrarían dentro de esta denominación y estas leyendas como entradas misteriosas a ese mundo subterráneo o metafísico. Te dejo imágenes de algunos de ellos. Túmulos irlandeses como los de Newgrange, Knowth y Dubh, del complejo supuestamente funerario de Brunaboyne, muy emparentadas con nuestros dólmenes de Antequera. Alineamientos de menhires y círculos de piedra o crónleps de Escocia, pues por ejemplo como los de Macrimore en la isla de Arran, o el anillo de Brodgar en las Islas Orcadas, o Clava Cairns en Inverness, cerca del famoso lago Ness, o los de Kilmartin Glen en Oban. También los círculos de piedra de Mull Hill en la isla de Man, o los archiconocidos Stonehenge, Avebury, Silbury Hill o West Kennerlon Barrow, o el mismísimo Thor de Glastonbury en Inglaterra. Este sería, por tanto, el mundo donde residían los Aes Sith. Aes Sith es un término irlandés genérico que define una raza supuestamente sobrenatural
en la que caben todo tipo de seres féricos, desde hadas, elfos, trolls, anjanas, duendes, gnomos, banshees, ninfas y un larguísimo etcétera. Es decir, la mayoría de esos seres que hoy día asociamos al mundo de la fantasía y que pertenecían a ese otro mundo, el hipotético mundo de las hadas. Un lugar de carácter más realista e inquietante que el marcadamente infantil que nos ha dado a conocer Hollywood con sus hadas madrinas y sus campanillas. Un mundo que hacía referencia a una especie de universo paralelo y muy cercano al nuestro material, donde distintos seres habitaban en él, de manera muy similar a como nosotros lo hacemos en el nuestro, aunque con unas características ligeramente diferentes. Este mundo está muy relacionado con la naturaleza y sus 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, por lo que arroyos de agua pura, lagos agrestes, montañas, árboles milenarios, bosques primigenios o cuevas suelen ser los lugares donde lo físico y lo metafísico entran en contacto. La denominación de Aes Sedh procede de la mitología irlandesa y escocesa, porque no olvidemos que las raíces escocesas, irlandesas, galesas e inglesas son las mismas. Zonas donde dicho concepto se escribe con ligeras diferencias, pero se pronuncia básicamente igual, y cuyo significado es similar. Son las mismas similitudes que se pueden encontrar entre los dioses celtas y los Aesir nórdicos. Aes sería literalmente la denominación de esa gente especial, y Sedh la denominación específica de esos montículos bajo los cuales se refugiaron. Os remito de nuevo al vídeo anterior dedicado a los Tuatha de Danann si queréis conocer más sobre esto. Parece como si los Aes Sedh fueron los miembros de una raza anterior a la humana vencida, expulsada y exiliada a estos lugares. Como curiosidad, Credemsea es un término irlandés que designa las creencias o prácticas feéricas, aquellas que son seguidas por aquellos que desean estar a bien con estos pueblos, y que tienen que ver con determinadas ofrendas para guardar y mantener en paz los lugares sagrados que se dice son propiedad de los Aes Sedh. De una manera similar a como los sacerdotes egipcios ofrendaban a sus dioses tutelares en los distintos templos. No olvidemos que el Duat era la versión de ese mundo subterráneo en el Antiguo Egipto. En este mismo sentido, y como curiosidad, el libro rojo de la frontera del oeste es un libro supuestamente ficticio que existía en la Tierra Media y que Tolkien presenta a los lectores como unos antiquísimos textos que aparentemente sobrevivieron desde tiempos remotísimos y que acabaron por convertirse, por mediación del autor, en las novelas del Hobbit y El Señor de los Anillos. Lo pintoresco de esto es que en este libro Tolkien se refiere a que los relatos narrados en El Señor de los Anillos marcan una especie de frontera temporal entre dos eras. La era antigua o tercera edad del Sol, cuando existían seres como elfos, trolls, enanos o dragones, y una era moderna o cuarta edad del Sol, donde todos estos seres desaparecieron de nuestra realidad, y a partir de la cual solo los humanos pervivieron. Es decir, con todas las distancias, lo mismo que se nos narra mitológicamente en la guerra entre los Tuatha de Danann y los Milesios, la desaparición del mundo férico y la pervivencia del mundo humano, el nuestro, como antítesis del mundo mágico previo. Esta historia aproximada, con sus matices, la encontramos también dentro de la cultura islámica, con unos seres que acabaron desapareciendo de nuestra realidad, a los que conocemos como jinns, y otros que sobrevivieron sustituyéndoles, y que somos nosotros, los humanos. Según esta tradición, los jinns o genios serían unas entidades recogidas de fuentes preislámicas en la zona de Arabia y que luego se integraron en toda la zona de influencia maometana. Se habla de ellos como una raza o especie previa al hombre a medio camino entre los ángeles y los demonios, y cuya evolución se supone que corre en paralelo a la humana. Se dice que vivían en comunidades y se reproducían exactamente igual que nosotros, hasta que en un momento dado desaparecieron de nuestra realidad, para pasar a una especie de realidad paralela. Parece que esa realidad paralela céltica de los Aes Sedh y la de los jinns preislámicos, de los que hablaremos largo y tendido en otro vídeo, podrían ser plenamente intercambiables, ya que también estos genios de Arabia solían estar asociados con los elementos de la naturaleza. Los Marith estaban relacionados con el agua, al igual que las ondinas de la tradición férica céltica. Los Ifrit estaban relacionados con el fuego, al igual que las salamandras célticas. Los jinns los estaban con el plano elemental del aire, al igual que las sílfides. O los Dao con la tierra, al igual que los gnomos. Lo mismo encontramos en el mundo hebreo, con la figura de los Sedim, equiparables al 100% a los jinns. Y es que, al fin y al cabo, el mundo preislámico y el hebreo beben de las mismas fuentes mitológicas anteriores, fuentes sumerias, acadias y específicamente babilónicas. De hecho, la famosa Meca, que hoy día asociamos al epicentro de la religión musulmana, era en origen un centro de culto politeísta, donde se rendía culto a numerosísimos dioses,
algunos de ellos clara y directamente influidos por ese antiguo panteón sumerio, aunque como casi siempre con nombres distintos y donde aún se recordaba con relativa claridad el mundo de los jinns. Las tradiciones populares han terminado viendo a todos estos seres Aes de manera diversa y a veces contrapuestas, desde feroces guardianes de tesoros o lugares mágicos a maestros o guías del mundo mágico, entidades juguetonas, malvados y peligrosos, o simplemente como divertidos compañeros de viaje, pero casi siempre pertenecientes a otra sociedad invisible a nuestros ojos. En definitiva, todo lo relativo a los Aes Sedai pertenece a un mundo teóricamente anterior al nuestro, con unos seres que desaparecieron de nuestra realidad física y material para pasar a otro plano paralelo muy cercano al nuestro, donde siguen desarrollando su vida y donde de vez en cuando se siguen contando con nuestra realidad. Como hemos visto, poco tienen que ver las magas Aes Sedai de la serie La Rueda del Tiempo, excepto por el hecho de que pertenecen a un ámbito donde lo que ahora denominamos mágico constituía el mundo cotidiano y donde habitaba gran parte de lo que ahora incluiríamos dentro de los mundos de la fantasía. Hasta que nos volvamos a ver, intentad ser felices. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete al canal.